frente a una nueva campaña de siembra de soja, y justamente son varios los aspectos que influyen en lo que es el rendimiento de este cultivo, pero en esta oportunidad vamos a tratar uno de ellos, que es la densidad de siembra. Haciendo un poco de memoria, un poco de historia, en su principio del cultivo, cuando empezó a difundirse en nuestro país, las densidades de siembra que se utilizaban eran densidades altas. Esto era básicamente para combatir mejor con las malezas. La calidad de la semilla muchas veces no se conocía, entonces también ese era otro motivo por el cual se hacían densidades altas, como para asegurarse un determinado número de plantas, para asegurarse también una buena emergencia en aquellos suelos que tienden a encontrarse o a plancharse después de algunas precipitaciones. Hasta hace unos 10 años atrás, aún se continuaban utilizando densidades altas, esto era porque la semilla tenía un bajo costo, la calidad tampoco no era, en algunos casos no era buena, y porque hay una inexistencia de pérdidas de rendimiento cuando se utilizan densidades muy altas. Entonces, por las dudas, era preferible sembrar de más, total el rendimiento no se veía afectado. Hoy en día todavía se siguen utilizando densidades altas en muchos casos, pero hay una tendencia a reducir justamente la densidad de siembra y eso se atribuye a que, bueno, en los últimos años viene aumentando lo que es el costo de la semilla y también viene aumentando lo que es la calidad de la semilla. Entonces, las densidades de siembras tienden a empezar a disminuir. Lo que muestra la bibliografía desde sus principios es que las densidades de siembra en general en el país, dependiendo de la zona, oscilan entre las 24 y las 36 plantas por metro cuadrado. Pero esto fue establecido con variedades viejas, que hoy en día sí, ya no están en el mercado. Las variedades nuevas seguramente requieren de otros estudios y trabajos. Por esta razón es que en el INTA del 25 de mayo se estableció un ensayo de soja, donde justamente el objetivo era evaluar el comportamiento productivo que tenía este cultivo frente a diferentes densidades de siembra. La siembra justamente se hizo un 7 de diciembre, fue una soja de primera, se hizo tarde porque durante noviembre hubieron frecuentes precipitaciones, fue una campaña con muy buena cantidad de precipitaciones durante todo el ciclo del cultivo. Y se utilizó una variedad de grupo 3 largo. Bueno, se hicieron por supuesto todas las cuestiones propias del cultivo, control de malezas, de insectos, de enfermedades, de inoculación, obviamente, ¿no? Lo importante es que se establecieron 9 densidades de siembra, así 9 parcelones con 9 densidades diferentes, parcelones del ancho de la sembradora por un largo de 50 metros, y las densidades iban desde 17 plantas y medio por metro cuadrado a 30 plantas por metro cuadrado, ¿sí? Y con todas las densidades entre estos dos extremos. ¿Qué se hizo luego? Se hizo una regresión simple, en donde justamente se busca relacionar los cambios de densidades y si hay o no cambios de rendimiento. Lo que se pudo ver es que no hubo una relación significativa entre las densidades de siembra dentro de este rango que hablamos y el rendimiento del cultivo de soja. Es decir, que por más que aumentemos la densidad de 17,5 a 30, el rendimiento sigue siendo el mismo. Por supuesto que en términos absolutos habían diferencias, pero hablando desde el punto de vista estadístico, estas diferencias no son significativas. Por eso la interpretación que se hace es que sembrando con 17,5 o sembrando con 30, el rendimiento es el mismo. Por eso no hay una relación entre estos dos factores. Conversando, bueno, hablando un poquito de esto, analizando un poquito este comportamiento, recordemos que la soja tiene una respuesta asintótica en estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumentamos la densidad de siembra, el rendimiento, esto lo muestra la bibliografía, ya es conocido, el rendimiento va aumentando hasta un cierto punto, donde por más que sigamos aumentando la densidad de siembra, el rendimiento ya no aumenta más, ya se mantiene constante. Bueno, justamente en este ensayo que hicimos el 25 de mayo, lo probable, lo que pensamos es que este rango de densidad de siembra utilizados está en la parte plana de esa curva asintótica. Esto es porque la soja es una especie muy plástica, es decir, ¿qué significa esto? Cuando utilizamos densidades bajas, en este caso 17 plantas y medio por metro cuadrado, hay pocas plantas, hay menos competencia entre ellas, entonces tienden a ramificar más, a crear más nudos y esto aumenta el rendimiento. Cuando nos vamos al otro extremo, densidades altas, en nuestro caso del ensayo 30 plantas por metro cuadrado, hay mucha cantidad de plantas, hay mayor competencia entre ellas, entonces hay menos ramificación, menos nudos, el rendimiento tiende a disminuir, pero la planta lo que hace es justamente un equilibrio, mantiene un buen equilibrio entre la parte vegetativa y la parte reproductiva, y esto hace que el rendimiento no disminuya, y sino que se mantenga similar
a cuando hay 17 plantas por metro cuadrado. Esto entonces, que estamos analizando, vimos que también era coincidente con otros trabajos que hacen otros autores, otras personas que se dedican a hacer ensayos. Por ejemplo, en el INTA de 9 de julio probaron qué pasa con la soja con densidades entre 20 y 40 plantas por metro cuadrado. Y vieron que no había diferencia, no había diferencia, digamos, de rendimiento entre este rango de densidades, utilizando también variedades de grupos de madurez 3 largo o 4 corto y con diferentes fechas de siembra. O por ejemplo, en el centro de Santa Fe, una red de 3 sitios que también probaron soja de primera, soja de segundo, con un grupo de madurez 4 corto, tampoco vieron diferencias significativas cuando comparaban, desde el punto de vista estadístico, ¿no? Cuando comparaban densidades entre 10 y 40 plantas por metro cuadrado. No habían diferencias de rendimiento en ese rango de densidades. Sin embargo, lo que vieron en este caso es que con 15 plantas por metro cuadrado, con menos de 15 plantas por metro cuadrado, ya sí, en términos absolutos, había una reducción de rendimiento de un 11% con respecto a densidades mayores. Incluso algo muy parecido también pasó en un ensayo en otro ensayo que hicieron también en el INTA de 1 de julio, en donde vieron que con 14 plantas por metro cuadrado el rendimiento disminuía con respecto a 20 o más plantas por metro cuadrado también, independientemente de la fecha de siembra y con grupos de madurez también 3 largos o 4 cortos. Esto entonces nos permite pensar que en el ensayo que hicimos el 25 de mayo, justamente no se vio una disminución de rendimiento porque utilizamos densidades de 17,5 hacia arriba. Probablemente, quizás, con menores densidades podríamos haber visto cambios en el rendimiento, pero no los vimos porque el rango que se estudió en este caso fue superior al de estos otros ejemplos que mencionaba. Entonces esto ya nos permite ir concluyendo que la densidad óptima es la cantidad, es decir, la mínima cantidad de semillas con la cual yo puedo maximizar el rendimiento. La densidad óptima sería próxima a las 17,5, 18 plantas por metro cuadrado. No tiene sentido llevar a 30 si ya con 17,5, 18 podemos alcanzar el máximo rendimiento. Esto también es coincidente con otros trabajos, bueno, justamente mencionando estos trabajos del INTA de 9 de julio, ellos concluyeron, coincidente o es similar, ¿no? Cercano los valores, ellos concluyeron que con alrededor de 25 plantas por metro cuadrado pueden tener ya muy buenos rendimientos, tanto en años con adecuadas precipitaciones y no resentirlo tanto en años en donde las precipitaciones por ahí no son tan buenas. O si no, por ejemplo, también otro caso es en el sur de Santa Fe, una red de 33 sitios que se analizaron todos en su conjunto. Lo que mostró es que con variedades de grupo 4 corto y tanto en fechas tempranas como intermedias, la densidad óptima estaba entre 16 y 20 plantas por metro cuadrado. Esos fueron los valores que iban encontrando, por ejemplo también en la Universidad de Rosario, en la localidad de Zavala, también probando una variedad de grupo 3 largo, en fechas de siembra tardía, también encontraron que con 20 plantas por metro cuadrado ya era suficiente para alcanzar los máximos rendimientos. Esto es básicamente entonces la conclusión. Es importante destacar que fue una campaña con adecuadas, con muy buenas precipitaciones, como se puede mostrar en el gráfico anterior, y grupos de madurez 3 largos y con fechas de siembra tardía. No hay respuesta, no hay cambios de rendimiento entre 17,5 y 20 plantas por metro cuadrado cosecha, por lo cual podríamos definir que la densidad óptima de siembra estaría en buscar 18 plantas por metro cuadrado a cosecha en soja.